No estaba yo muy convencida de haber entendido bien la lectura. Y a aquellas alturas había que seguir leyendo, Sancho. Pero esta vez puse ciertos límites, aunque yo misma me quedé sorprendida al hacerlo. No sabía cuáles, pues aún no había llegado el momento. Lo decidiría cuando sucediere, le dije al cuento. Por supuesto, me respondió, los límites son parte de la vida. Entró, dijeron todos los que estaban contemplando la pantalla con los dedos cruzados, siguiendo el transcurrir de los acontecimientos, pues había sido todo tan repentino que casi no les estaba dando la historia tiempo de reacción. Por el momento, lo de la historia de amor no aparecía, y aquello me liberó de más personajes. Menos mal. No entendí muy bien por qué el cuento introducía en medio de tanto lío connotaciones románticas. Y dando por anticipado una especie de reencuentro entre poesía y un indio apache con flechas y todo, me decidí a leer el cuento en plena guerra. No sería la primera vez que esto ocurriera en el cuento, me dije. Y te digo, Sancho amigo. Pero continuemos con lo que es el meollo en esta historia. Contaba el cuento que en medio de la guerra y el apoyo a Ciudad de los Girasoles había voces discordantes que no estaban de acuerdo con la guerra, decían, como si alguien estuviera de acuerdo con que existiera una guerra. Bueno, salvo el invasor o los invasores, o los que pensaran o se sintieran como un invasor. Pero era ahora o nunca, dijo nuevamente el cuento. Esta vez sonreí un poco sarcástica al transcribir la lectura. Siempre igual todo y nada al mismo tiempo. Y eso parecía darle la razón a quienes creían que su misión era poco menos que llegada por un mandato divino o cuasi divino, instalados en el ideario que apostaba porque volverían a renacer en esta vida y con todo lo que ahora les faltaba, o sea, el poder. Tocaba ser absolutamente fríos, sin perder el equilibrio entre la razón y el bien común, pero fríos a la hora de calcular hasta la minuciosidad más nimia cada parte del plan a seguir. Así que en un abrir y cerrar de ojos los luminosos se reunieron de nuevo bajo la cúpula en el más absoluto de los secretos, justo a las 12 del día y de la noche, mientras que los nébluros, que ya habían sido vencidos anteriormente, pretendían revertir el avance de la paz para continuar con la guerra y así seguir con su negocio de compra-venta e intercambio de voluntades ajenas. Como era su trapicheo de nébluro, vamos. Sin embargo, para que hubiera una negociación y barajando todas las opciones, ambos tenían que querer. Y además, no sentir que doblaban las rodillas ante su adversario a pesar del mutuo asco. Y siendo neutral, que si hay que serlo, o sé. La verdad es que no entendía yo muy bien en qué narices se puede basar un ser humano para iniciar una guerra sin pensar en sus semejantes. Y tras hacer un recorrido por el cuento así, en lo principal, lo más primordial, convengo en que el tal llamado viejo maloso del cuento tenía todos los rasgos de un psicópata narcisista que se negaba a envejecer y que antes de hacerlo, más quería mentalmente, en fin, quería ser recordado como alguien que cambió la historia para siempre. Obviamente el tipo era tal bellaco en su bellaquería que poco menos que se consideraba a sí mismo un dios entre los dioses, cuyo hacer no se discutía, pues quién iba a osar rebatirle sus decisiones a riesgo de su propia vida en muchos casos.
Y a estas, que su pueblo, al parecer, en su pueblo eran casi todos mulas que tiraban de los cangilones de la noria. Casi todos, bueno, eso se pensaban. Que tiraban de los cangilones de la noria, que sacaban el agua con que les daban de beber, sin olvidarse del pienso con que los alimentaban. Y eso pasaba en todos los lados del mundo, Sancho, ¿eh? En todos los lados del mundo en que los villanos usaban sobre todo la ignorancia de cierta parte de la gente luminosa y su buena voluntad para convencerles de que les siguieran, cosa que a veces lograban. Pues bien, claro estaba Sancho, que de entre todas había dos opciones: o que llegara a un acuerdo sin que ninguno se arrodillara, o derrotar al adversario y obligarle a la paz al invasor, con que en el futuro no se sabría lo que podría ocurrir porque el rencor es muy malo. Algo así era como explotar un modelo que se usó en la Segunda Guerra Mundial al derrotar a Hitler. Hitler, un modelo del pasado. Pero Rusia no era Alemania. Y Putin se creía poco menos que un zar viviendo en el palacio, que se parecía al del país de los cuentos de las 1001 noches. Pero que en el cuento no dejaba lugar a dudas, que no era un cuento la guerra, sino una realidad de la historia, Sancho. Así que encendieron el botón de off, ¿será off? Sí. Y apagaron las luces, para así asegurarse de que nada más que hubiera bajo la cúpula gente luminosa. Y efectivamente, a oscuras, no había allí ningún atisbo de niebla, solo luz. Todos, la luz de todos, todas y todes los que buscaban la paz. Afuera el viejo maloso seguía intentando sembrarle el terror en los adversarios, creando caos, otorgándose el poder de dominio de la voluntad de su ejército y buscando nuevas maneras de hacer daño a Ciudad de los Girasoles, en un intento por escalar el nivel de poder a través de la guerra, pues ya nada le importaba sino salirse con la suya. Y ya se sabe, Sancho, que cuando la cabeza está caliente no carbura bien. Le empezó a echar humo por la oreja, que aquel tipo que hablaba a las masas de repente comenzó a sudar y sudar como un bellaco de la bellaquería. Y por efecto del calor, de repente se le cayó una ceja, que parecía Mr. Potato, cuando va y se le cae la otra, de semejante manera que el descejado no parecía ya tan terrible ni tan poderoso, sino más bien cómico. Pero como tenía una espada en la mano, nadie se atrevía a toserle. Cuando de pronto comenzó a derretirse el labio superior, que se le quedó así chupaíno, que de pronto le costaba hasta articular las palabras y nadie podía entenderle ni una papa. Entre otras cosas, porque, aun a riesgo de que le cortasen la gaita al gaitero, nadie era ya capaz de aguantarse la risa, que estallaban en carcajadas de lo cómico del aspecto del descejado, que quedó al descubierto que no era el auténtico maloso, sino alguien que no se sabía quién era, que estaba ante ellos intentando tomarles el pelo, el viejo maloso, de la peor manera. Y como que sí, pues era tan feo el doble, como feo y sucio el espíritu de maldad del tal Putin, con complejo de matón, de patrio frustrado. Los vientos periodistas luminosos, que estaban ya por todas partes, grabaron todo aquello para trasladarlo al mundo cuando les arrebataron las grabaciones. ¡Anda! A todos, menos a un medio que puso aquello al rojo vivo, emitiendo las imágenes y el sonido de lo ocurrido, de tal manera que en aquel mismo momento no tuvieron más remedio que reunirse el elegido y la elegida para las negociaciones de paz en territorio neutral, aunque geográficamente era territorio para la paz.